Es cierto que los sindicatos corporativos son los más visibles ante la opinión pública, son los que salen en las noticias con escándalos de corrupción, de traición a sus bases sindicales, de que llevan perpetuados en el poder 60 años, pero no son los sindicatos que prevalecen en nuestro país. Desafortunadamente los independientes tampoco son los que prevalecen, sino existe un nuevo modelo de sindicalismo llamado Sindicato de Protección Patronal. Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado anteriormente. Y este sindicato se caracteriza por estar ausente. Muchos confunden el sindicalismo de protección patronal con el sindicato blanco o con los sindicatos que en Europa se llamaron amarillos, que no tienen actividad sindical real, que tienen una presencia nada más simuladora. Pero el sindicato de protección patronal tiene algunas características que lo hacen más perverso aún. Comencemos a hablar de ellos con la insurgencia sindical que les comentaba en el video pasado. En 1973 hubo un pico de movilizaciones sindicales, hubo aproximadamente 60,000 emplazamientos a huelga, debieron explotar en huelgas aproximadamente 6,000, y esto hizo que el salario real se incrementara en gran proporción. La participación del salario como porcentaje del Producto Interno Bruto llegó a su nivel más alto, el nivel más alto en el que ha estado durante cualquier temporada desde 1900 hasta ahora. Y eso hizo que el corporativismo, a pesar de que no existiera una vida democrática dentro de él, tuviera ciertos logros. Y podemos encontrar varios ejemplos en 1975 de sindicatos de la CTM, de la CROC, de la CROM, que ya tenían beneficios que eran tangibles para las personas. Si bien la libertad sindical y la dirigencia era muy vertical y no podía uno influir mucho en las decisiones, los líderes sindicales, a cambio de esa lealtad al Estado, sí lograban ciertos beneficios para sus trabajadores. Más beneficios para la dirigencia, pero con tal de que los trabajadores no se vieran inconformes, también les otorgaban ciertos beneficios. Esto volvió al corporativismo un fenómeno muy caro para los empresarios, muy caro entre comillas. Ellos simplemente querían ahorrarse esos gastos que no estaban acostumbrados a hacer antes del periodo de 1970. Aunado a eso, la economía se vio en un periodo de reconversión industrial, de la maquila a industrias que cada vez tenían más fenómenos de modernización, como máquinas automatizadas, como algunos fenómenos de flexibilización de los equipos de trabajo, en la cual ya no era la línea de ensamblaje la que importaba, el famoso Ford Taylorismo, sino el toyotismo. Se formaban grupos de trabajo y esos grupos tenían que ser lo suficientemente flexibles para adecuarse a las necesidades de la demanda de su producto. Estos dos fenómenos, reconversión industrial por un lado y flexibilización de las relaciones laborales por el otro, aunados a un corporativismo que conseguía cada vez poco a poco mayores beneficios para las personas, se les hizo a algunos empresarios un fenómeno que no podían permitir. Entonces decidieron buscar alguna manera de confrontar este corporativismo y también evidentemente el sindicalismo independiente, que conseguía más beneficios aún, y regresar a aquellos tiempos en los que el costo laboral no era tan alto, debido a que las ganancias como porcentaje que se embolsaban los empresarios eran más grandes aún. Esto nos lleva a un evento que fue muy significativo para la historia del sindicalismo mexicano: la quiebra de la fundidora de Monterrey. En Monterrey, aproximadamente en 1970, surgió un sindicato que era cada vez más fuerte. Este fenómeno de
el sindicalismo de los acereros en Estados Unidos tuvo ciertas implicaciones en nuestro país e hizo que el sindicalismo del sector de hornos, de altos hornos, fuera muy fuerte. Y fue consiguiendo cada vez más beneficios hasta que en 1986 la fundidora de Monterrey quebró y cerró operaciones. Despidió a todos, ya no hubo sindicato, pero más adelante investigadores demostraron a través de las mismas cuentas financieras de la empresa cómo los administradores de esa empresa llevaron deliberadamente a la empresa a la quiebra y culpabilizaron a los sindicatos de no tener esta sensibilidad para entender que todos los costos laborales no se podían cumplir. Entonces fue un acuerdo tácito entre los empresarios de la época en Monterrey, en donde dijeron: ya no podemos seguir con este sindicalismo porque nos están quitando gran parte de nuestras ganancias, entonces les vamos a declarar la guerra. Y la manera en la que lo hicieron fue llevando deliberadamente a la quiebra a la fundidora de Monterrey y culpando al sindicato. Incluso hoy en día, si ustedes van al Parque Fundidora, donde antes estaba la fundidora de Monterrey, hay un museo que se llama Horno 3. Y en ese museo, evidentemente patrocinado por los anteriores dueños de la fundidora de Monterrey y diferentes empresas de la metalurgia, en ese museo platican la historia que ahora les estoy contando y les dicen a los asistentes que los trabajadores incluso llegaban a cortarse una mano con tal de recibir las indemnizaciones, cosa que me parece ridícula. Entonces la empresa echó la culpa a ese sindicato. Ese caso fue muy difundido por todo el país y los empresarios decidieron buscar un modelo que fuera más barato, que no tuviera tantos costos para ellos. Y lo que significa no es que los dejara sobrevivir, sino que les permitiera ganar más de lo que incluso ya ganaban con dando estos beneficios en las relaciones laborales. Entonces, a pesar de que esto fue en 1986, voltearon a ver a un modelo que ya tenía un poco de más presencia en el Estado de México. En 1940, Isidro Fabela, miembro del grupo Atlacomulco, famoso porque dicen que no existe, pero al parecer sí existe, creó un modelo de sindicalismo que era muy perverso y que permitía a los empresarios quedarse con todas las ganancias sin necesidad de repartirlas a sus trabajadores. Isidro Fabela creó la Confederación de Obreros Campesinos Empleados de México y Empleados de México, la famosa COSEM. Esa COSEM se caracteriza por tener una concentración de sindicatos de protección patronal altísima. No estamos diciendo que todos los sindicatos de la COSEM son de protección patronal, pero este modelo ahí surgió y tenía una gran concentración en esa central. Este modelo de protección patronal era muy sencillo de entender. Las leyes corporativas solo permitían a un sindicato negociar con el patrón. Entonces, lo que hace la COSEM es lo que hacía desde 1940 era tenía un despacho en el cual los empresarios que quisieran abrir nuevas empresas llegaban y pedían su asesoría sobre la mejor manera de no lidiar con sindicatos. Entonces, un abogado se registraba como líder sindical de una empresa que todavía no contrataba al primer trabajador. Entonces, ante la ley ya había los trabajadores necesarios para conformar un sindicato. Esos trabajadores ya habían decidido que una persona fuera el líder sindical, pero lo que realmente pasaba era que el empresario acordaba con un tercero, que no era trabajador, constituir un sindicato que le fuera fiel. Esto hacía mucho más barato el sindicalismo corporativo porque ya no dependía de la relación con el Estado. El Estado ya no decía, bueno, debes darle mínimo este aumento salarial, ¿no? Que podrá ser magro, pero que existían aumentos salariales casi año con año.
En el sindicalismo de protección patronal, el patrón decidía qué sindicato quería, no eran los trabajadores. Y esto tiene repercusiones que son más, que son más negativas incluso que los sindicatos blancos que habíamos hablado anteriormente. Porque si los trabajadores no se enteraban que tenían un sindicato, no solo no le exigían a su sindicato mejores condiciones, sino que no podían registrar otro, porque desde el momento en el que eran contratados, ellos ya les hacían firmar su afiliación al sindicato, y si no están de acuerdo, les aplicaban la cláusula de exclusión, con la cual si el sindicato te expulsa de la empresa te tiene que despedir. Entonces, de esa manera se aseguraban que no hubiera disidencia, pero incluso no había necesidad de mecanismos para calmar la disidencia, porque la particularidad del sindicalismo de protección patronal es que los trabajadores no saben que tienen un sindicato, no saben para qué funciona, no saben que tienen contrato colectivo, incluso los términos de ese contrato colectivo son en algunos casos menores a los de la ley, evidentemente de manera ilegal, pero lo permiten. Este fenómeno se ha generalizado al punto que solamente 10% de la población económicamente activa está sindicalizada. Pero si de ese 10% lo sacamos y lo analizamos por su propia parte, encontramos que aproximadamente 90% de los sindicatos son de protección patronal. Esto es una cifra alarmante, porque tener un sindicato de protección patronal es lo mismo que no tener sindicato y que no tener la posibilidad de constituir uno. El otro 9% son sindicatos corporativos, que son los que vemos. Imagínense, si conocemos tantos sindicatos corporativos que son solo el 9%, imagínense 10 veces más. Por cada sindicato corporativo hay 10 de protección patronal y un 1% de sindicatos independientes. Entonces es preocupante la situación de las relaciones laborales en México, porque esto ha hecho que solo un 1% de la población real disfrute de relaciones laborales colectivas. El otro porcentaje o no tiene sindicato o no tiene capacidad legal de formar un sindicato, o tiene un sindicato de protección patronal que no les trae beneficios y que le limita la opción de constituir un nuevo sindicato para defender sus intereses. Tal es el caso del call center Atento. Desde 2009 se ha llevado un recuento sindical en el cual se ha intentado que el sindicato de protección patronal salga por medio de votaciones, y las votaciones han sido manchadas con fenómenos de desaparición de urnas, acarreo de gente, metían en el padrón a personas que no eran trabajadores de base. Entonces el sistema de relaciones laborales también está se encuentra de esta manera debido a que el sistema de justicia laboral no tiene un buen funcionamiento. En el siguiente video vamos a hablar un poco de cómo se conforma la justicia laboral en México, las leyes laborales, y de la última reforma que apenas este año fue aprobada y que se van a discutir sus leyes secundarias próximamente.